entonces la arquitectura naval de un acorazado Dreadnought. Nota que esto no va a ser una discusión exacta del equilibrio de 3 vías entre velocidad, protección y potencia de fuego, porque eso es más una discusión de cómo logras un diseño equilibrado, tanto para buques de guerra en general, como para acorazados en particular, y eventualmente tendrá su propio video. Esto es más acerca de los fundamentos del diseño del casco para un acorazado. Y aunque, por supuesto, esto implica conceptos bastante complejos, como la altura metacéntrica de un acorazado, no entraré en gran detalle sobre conceptos y fórmulas específicas, como la altura metacéntrica, ya que esto realmente es adecuado para su propio video separado. ¿Necesitas diseñar un acorazado Dreadnought? Bueno, ¿por dónde empiezas? Hay varios lugares para empezar, pero para los propósitos de esta discusión, consideremos primero la proa durante la era de los acorazados Dreadnought. Hablando aproximadamente de 1905 a 1945, ten en cuenta, son solo unos 40 años desde Dreadnought hasta Yamato, la proa evoluciona de varias maneras. Al principio, los acorazados tenían una proa de ariete, un remanente de las épocas tardías de los Ironclad y pre-Dreadnought. Esto también podría incluir un tubo de torpedo frontal, pero el ariete era el elemento principal. Ahora, obviamente, una proa de ariete, como sugiere el nombre, está diseñada para permitir que el barco embista algo de manera relativamente segura, y digo relativamente porque incluso con la sección especialmente reforzada de la proa que está diseñada para el golpe real en tu enemigo, si estás en un acorazado de más de 20.000 toneladas y golpeas algo que va a ofrecer cualquier tipo de resistencia sustancial, hay mucha energía involucrada, y donde hay mucha energía involucrada, las cosas empiezan a romperse. Incluso si tu proa de ariete en sí no se rompe, el resto de la proa, la parte superior, el tallo, podría bien arrugarse, y verás esto en una serie de colisiones accidentales, así como en una serie de deliberadas, así que siempre ten en cuenta que una proa de ariete te hace mejor en infligir daño de ariete al enemigo, no te hace inmune a recibir daño si acaso embistes a alguien. Ahora, un acorazado con proa de ariete generalmente tendría una proa relativamente recta que luego se curvaría hacia afuera y hacia adelante bajo el agua para formar la protuberancia, que sería la parte real de embestida, porque obviamente sirves mejor a tus objetivos perforando agujeros en el barco enemigo bajo el agua para dejar entrar un montón de agua, en lugar de tener una gran protuberancia puntiaguda en la parte superior de tu barco que perforará un gran agujero en el costado, pero probablemente no hará mucho más que daño cosmético. Ahora, la proa de ariete tenía algo de un efecto hidrodinámico no intencional en el que entraremos en un momento. Pero a medida que la moda de embestir se desvanecía a medida que avanzaba la era de los acorazados se movieron a una configuración de proa más recta, donde el ariete prácticamente desapareció. Aunque, curiosamente, el único asesinato en combate de los acorazados HMS sería contra un submarino usando su ariete. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y se hacía más y más necesario mantener un barco seco, que es otro asunto del que hablaremos un poco más adelante, las proas comenzaron a cambiar una vez más a medida que los barcos comenzaban a acelerar. La llamada proa atlántica o inflada, dependiendo del país en el que te encuentres, comenzó a ponerse más y más de moda. Esto es bastante autoexplicativo, al menos en su último término, e implica que la proa sobresale bastante considerablemente de la línea de flotación con los lados inflados. Esto está diseñado para permitir que el barco corte el agua igual que cualquier otra proa, pero cuando el agua salpica hacia arriba o en mares agitados cuando el barco golpea una ola, la idea es que esta agua será en su mayoría, con suerte, desviada o canalizada lejos del barco, en lugar de simplemente correr directamente por la proa y volcarse sobre el forecastle, lo cual es tanto desordenado como puede interferir con los cañones principales, pero también puede ralentizar considerablemente el barco, tanto por el mero impacto cinético. Ahora hay cientos de toneladas de agua presionando hacia abajo en la proa del barco, incrementando la resistencia hasta que esa agua se drene. La forma final, al menos para los acorazados Dreadnought, fue la proa bulbosa. Podrías pensar que se parece un poco a una proa de ariete, pero menos efectiva, ¿no? Bueno, visualmente sí. Y por eso mencioné que íbamos a cubrir un efecto no intencional de la proa de ariete más adelante. La proa bulbosa
está diseñada para permitir que un barco sea más eficiente hidrodinámicamente, lo que a su vez significa que puede ir más rápido con la misma cantidad de energía o puede alcanzar una velocidad objetivo utilizando menos energía. La razón de esto es que cuando te estás moviendo a cualquier tipo de velocidad sustancial, que los acorazados Dreadnought, en lo que respecta a los barcos, en general, prácticamente lo son, aunque obviamente hay barcos más rápidos como destructores y cruceros. Pero no importa, en el régimen de velocidad de más de 20 nudos, que es típico para este tipo de embarcaciones, la causa más grande de resistencia a un barco. Es decir, la ola de proa que se levanta cuando la proa corta el agua está agotando la energía que impulsa el barco hacia adelante. Ahora, lo que hace una proa bulbosa es que, como se extiende más allá de la proa del barco, crea la onda de presión que normalmente crearía una ola de proa delante del barco, y podrías pensar, ¿cómo ayuda eso? Bueno, el caso es que la proa bulbosa obviamente está bajo el agua y la proa misma cortando el agua todavía está allí, por lo que la proa también creará su propia ola. Sin embargo, porque la proa bulbosa ha creado una ola primero, la cresta de esa ola sube y luego desciende en un valle, y ese valle intersecta la cresta de la ola de proa, que está siendo generada por la proa convencional del barco. Ahora eso crea una onda sinusoidal que está desplazada si obtienes el diseño de tu proa bulbosa correcto por unos 180 grados, lo que luego cancela las dos olas, y así, al menos en teoría, el mar se separa alrededor de la proa del barco, en general, de una manera relativamente tranquila y ordenada. Por lo tanto, hay significativamente menos resistencia para el barco mientras avanza a través del agua. Ahora, hay muchas matemáticas complicadas que se deben realizar para obtener la forma exacta de la proa bulbosa y la longitud exacta para crear este efecto de cancelación óptimo, pero la antigua proa de ariete en realidad tenía este efecto hasta cierto punto porque también era una protuberancia submarina adelante del barco, por lo que comenzó a crear una especie de falsa ola de proa delante del buque. Obviamente no lo diseñaron específicamente para este propósito, por lo que el efecto de cancelación no fue del 100%, ni siquiera cerca de eso, pero incluso un efecto de cancelación parcial reducirá las fuerzas generales que ralentizan el barco, y por lo tanto, curiosamente, los barcos con proas de ariete, todas las demás cosas siendo iguales, eran ligeramente más eficientes y usaban ligeramente menos energía para alcanzar la misma velocidad en comparación con los barcos con proas planas que los sucedieron inmediatamente. Hay algunos problemas con las proas bulbosas. Obviamente añaden peso e incrementan la resistencia porque hay más superficie del barco bajo el agua, siendo sometida a fricción. Sin embargo, estos efectos son bastante insignificantes en un barco relativamente rápido como un acorazado y se sienten más intensamente en barcos lentos como los cargueros vagabundos. Eso es la proa. Y el resto del barco, bueno, uno de los factores clave que debes averiguar es tu relación longitud-anchura, es decir, cuál es la relación entre la longitud total de tu casco y su anchura máxima. Esto es importante por varias razones. Obviamente un casco muy estrecho no puedes meter mucho en él. Un casco muy ancho puedes meter mucho en él, pero tiene otros efectos en cosas como la estabilidad y la velocidad, que son factores de los que hablaremos un poco más adelante. Pero, en general, la relación anchura-longitud describirá, como regla general, si estás construyendo o no un barco rápido o un barco particularmente lento. Y eso es porque, cuando piensas en el área transversal, en comparación con el área total mojada de un barco, pero el área transversal es la parte que causa la mayor resistencia, generalmente hablando, si tu barco es muy, muy largo y relativamente estrecho. Entonces, en lo que respecta al mar, cuando estás avanzando a través de él, tu área transversal total es bastante pequeña, y esto obviamente significa algo menos de resistencia, porque no tienes que forzar tanto mar para que sea parte para ti. La longitud es clave en parte porque necesitas espacio para colocar maquinaria y todas las demás partes de tu barco, pero también porque tiene que ver con el área transversal en relación con el volumen y por lo tanto la masa. Entonces debes concentrar la mayor cantidad de masa posible detrás de la superficie más pequeña posible. Este es, por ejemplo, uno de los motivos por los que las flechas son muy largas, pero tienen un área transversal muy pequeña mirando hacia adelante.
Sin embargo, hay desventajas en un barco largo y estrecho, aparte del hecho de que no vas a tener un ancho de casco para almacenar cosas como armas, municiones y motores. Uno de los otros factores es la maniobrabilidad. Si tu barco es muy largo y muy delgado, entonces cuando intentas girar tienes una enorme cantidad de área que va a resistir ese giro y no una terrible cantidad de masa detrás de ella en relación con el área de superficie total, efectivamente lo inverso, exacto de lo que tendrías con tu proa delgada apuntando hacia adelante. Esto significa que va a requerir una enorme cantidad de energía para hacer que cambies de dirección. Y como resultado, un barco largo y delgado generalmente será capaz de alcanzar velocidades bastante altas, pero a menos que coloques un timón que sea literalmente del tamaño de varias puertas de granero en la parte trasera, no vas a girar muy rápido. Por el contrario, si haces un barco con una relación longitud-anchura relativamente baja, es decir, un barco que es relativamente corto para su ancho. Entonces tienes mucha más masa para un área transversal, lateral, dada, y también porque tu timón está montado en la parte trasera del barco y por lo tanto girar está efectivamente tratando de convertir tu barco en una palanca gigante para girar contra la fuerza del océano, y el océano, por supuesto, está empujando de vuelta. En un barco relativamente corto, el efecto del agua a ambos lados de la proa resistiendo el giro del barco es considerablemente menor a través del principio de la palanca que en un barco muy largo y delgado. Por lo tanto, un barco más corto y más ancho es mucho más ágil como regla. Por lo tanto, parte de tu consideración de diseño tiene que ser qué tan rápido y ágil quiero que sea este barco, y luego haces un equilibrio entre los dos, así como otras consideraciones que tuvimos como el volumen interno, y llegas a una relación de longitud a anchura que es la más adecuada para el diseño que quieres. Generalmente hablando con los acorazados Dreadnought, la relación de longitud a anchura sería algo menor que para algo como, digamos, un crucero de batalla o un crucero regular o incluso un destructor. Y esto, entre otras razones, es porque puedes tener un acorazado que podría ser de desplazamiento similar al crucero de batalla promedio, pero podría ser considerablemente más corto, porque cuando miras la viga, de repente encontrarás que el acorazado Dreadnought es considerablemente más ancho que un crucero o crucero de batalla, y por lo tanto su volumen total le permitirá desplazar aproximadamente la misma cantidad. Por supuesto, algunos cruceros de batalla desplazan mucho más que sus contrapartes de acorazados, pero tenderás a encontrar que en esos casos particulares las dimensiones generales también son mucho más grandes en todos los aspectos, en longitud, haz y calado en comparación con el acorazado Dreadnought contemporáneo promedio, así que ahora conoces tu proa y has decidido qué tipo de relación longitud-haz quieres. ¿Qué pasa con la borda libre? Ahora, ¿qué es la borda libre? Bueno, efectivamente la borda libre es la distancia entre la línea de flotación en tu condición de carga normal y la parte superior del costado de tu casco. Parece sencillo, pero por supuesto puede variar. Muchos barcos podrían tener una cubierta de popa, es decir, la parte trasera del barco, que es más baja que el forecastle. Alternativamente, podrías tener un barco con cubierta al ras como varios destructores de Estados Unidos, así como la mayoría de los cruceros, o podrías tener un barco que simplemente tiene un cubierta de popa bajada, y los barcos de medio y forecastle son todos altos. Podrías tener un barco que tiene un forecastle elevado y los barcos de medio y la cubierta de popa son más bajos. O podrías tener algo similar a algunos de los Dreadnoughts anteriores, donde podría haber incluso una sección estrecha elevada del forecastle, pero no necesariamente toda la parte delantera del barco está elevada a un nivel superior. Ahora, eso generalmente es un factor de estabilidad, que nuevamente es algo de lo que hablaremos un poco más tarde, pero para los propósitos de la discusión del francobordo, hay dos consideraciones clave para un acorazado Dreadnought. Uno es la navegabilidad, que nuevamente cubriremos con un poco más de detalle más adelante. El otro es el perfil de tu objetivo y el volumen total del barco. El perfil del objetivo es claro. Mientras más alto esté el casco fuera del agua, serás un blanco más grande para las armas enemigas. Por el contrario, mientras más bajo esté, menos llamarás la atención del enemigo.
El volumen del casco es importante porque, por supuesto, dentro del volumen del casco tienes que poner todo lo que convierte a tu buque de guerra en un buque de guerra, incluyendo cosas como armas, hombres, municiones, comida, motores, etc. Y si tienes una borda libre más alta, entonces tienes un volumen de casco mucho mayor y por lo tanto puedes meter más cosas en él. En un barco con poca borda libre tienes que sacrificar algo. Un cañón es un cañón, y una torreta de cañón de 12 pulgadas tendrá el mismo tamaño, sin importar si la borda libre es de 6 pulgadas o 60 pies, aunque una borda libre de 60 pies sería impresionante. Entonces necesitas pensar en sacrificar otras cosas, así que esta es una de las razones por las que muchos buques de guerra con muy poca borda libre, como los acorazados de hierro de la última época, que dieron paso a los pre-dreadnoughts tempranos, no eran particularmente de largo alcance. El otro factor de eso es el problema de la navegabilidad, que es simplemente el hecho de que si tu borda libre es de, digamos, 4 o 5 pies, entonces las olas van a lavar muy fácilmente tu barco, lo cual, como discutimos antes cuando hablamos de la proa, es algo negativo, y eso asumiendo que no te inundas completamente a la manera del United States Ship Monitor, pero una alta borda libre mantendrá tu barco agradable y seco, pero al mismo tiempo tiene efectos en la estabilidad y obviamente aumenta tu desplazamiento total y te convierte en un objetivo más grande y mejor. Una de las principales razones por las que estos acorazados de hierro de la última época, y en algunos casos algunos de los pre-dreadnoughts tempranos, tenían una borda libre tan baja, era debido a la cantidad absolutamente masiva de armadura que tenían que llevar en términos de grosor total para resistir el fuego entrante, y eso significaba que, bueno, la armadura era tan gruesa que solo podían hacer el cinturón de armadura, relativamente corto en términos de altura total en comparación con la longitud, y eso a su vez significaba que podían proteger una cantidad relativamente pequeña del área total del casco y por lo tanto intentaban minimizar la cantidad de casco. Es decir, el objetivo, y así tuvieron que cortar su casco para adaptarlo a su armadura con la llegada del acero Harvey y más tarde del acero Krupp, permitiendo una cobertura mucho más amplia de la placa de armadura mientras ofrecía niveles similares o mayores de protección. El francobordo aumentó muy rápidamente de nuevo, ya que uno de los principales problemas que se encontró con este estilo de diseño temprano fue que la navegabilidad era absolutamente horrible, y esta fue una de las principales lecciones aprendidas de la Gran Flota Blanca en realidad. Un buen número de buques en la Gran Flota Blanca habían sido diseñados principalmente o en gran parte al menos para la defensa costera y tenían francobordos relativamente bajos, incluyendo la proa, y esto significaba que tenían ciertas dificultades cuando se trataba de navegar por los mares, particularmente pesados en su crucero mundial como parte de la Gran Flota Blanca, un asunto que se tomó en mano tan pronto como la Gran Flota Blanca regresó e incorporó en el diseño de los futuros acorazados de los Estados Unidos. Un ejemplo de este francobordo parcialmente elevado se puede ver en el propio Her Majesty's Ship Dreadnought, así como en un número de acorazados británicos posteriores. Y aquí es donde verás, si miras en perfil interior, que parece haber un francobordo delantero bastante alto, pero cuando miras, digamos, una vista de 3/4 u otra fotografía, notarás que en realidad esta sección alta se limita a una franja relativamente estrecha en el medio del buque, y los lados del buque, a medida que se ensanchan, en realidad tienen un segundo nivel que continúa a lo largo de gran parte del resto del buque, que es mucho más bajo. Esto se hace por varias razones: peso, estabilidad, falta de volumen, deseo de minimizar la cantidad de área que necesitas, proteger con armadura, y así sucesivamente. Pero uno de los efectos secundarios bastante desagradables de esto era que los cañones de casamata obviamente tenían que ser montados en el casco, y si el casco a lo largo de los lados es algo más bajo, significa que están cerca del agua, y por lo tanto las olas y cosas por el estilo tienden a inundarlos mucho más fácilmente que si tu barco tiene una cubierta al ras y un francobordo relativamente alto para empezar. Una solución potencial a este problema es simplemente mover tu batería secundaria fuera del casco en sí y hacia la superestructura. Esto es algo que varios barcos, incluyendo acorazados estándar de los Estados Unidos, realmente harían, y
También había una opción un poco peculiar que podrías elegir. En lugar de decidir tu francobordo por niveles de cubierta completos, podrías realmente enrollar todo el casco hacia arriba o hacia abajo en una especie de efecto de rampa o pendiente, algo que se ve más prominentemente en barcos como el Yamato, que permite mantener cierta continuidad en el casco en general, mientras que bajar por una cubierta entera tiende a crear puntos de estrés en el casco, mientras también se mantienen algunas de las ventajas de tener tu francobordo más alto en lugares donde importa y más bajo en lugares donde quieres ahorrar peso. Otra cosa a considerar es tu superestructura y mástiles. Podrías pensar, estamos hablando de acorazados Dreadnought, no necesitamos mástiles. La era de la vela ha pasado hace mucho. Si estamos en una situación donde tenemos que armar una vela para nuestro acorazado Dreadnought, tener o no un mástil probablemente sea lo menos importante. Bueno, podrías tener razón en eso, pero los mástiles tienen otros usos. Ahora, para ser justos, en la era temprana del acorazado Dreadnought, el mástil no tenía que ser tan grande como lo sería más tarde, pero resulta que los mástiles son muy útiles para colocar cosas cuando necesitas que algo esté muy alto, pero no quieres construir una enorme pirámide o edificio de oficinas para llegar a esa altura. Por supuesto, más tarde, en ciertos acorazados, la idea de construir un gigantesco edificio de oficinas en el barco fue incorporada, pero esas eran por otras razones. Sin embargo, con el mástil inicialmente la principal cosa que tendrías allí sería para avistar, porque bueno, cuanto más alto estás, más te das cuenta de esto. La mayoría de los acorazados Dreadnought fueron construidos en la era pre-radar. Puedes ver más lejos y esto generalmente se considera algo bueno. A medida que se introdujeron los sistemas de detección de rango y control de fuego, también necesitaban ser montados bastante alto, porque una vez más eran sistemas basados ópticamente y necesitaban una buena línea de visión. Los mástiles también eran relativamente útiles para pasar cables, con el fin de colgar tus banderas, porque las banderas de señales, así como tu insignia naval, estaban muy de moda. Las banderas de señales navales aún existen, pero son menos importantes ahora que antes, cuando eran prácticamente la única forma de comunicación además de la lámpara de señales. Para la época del acorazado Dreadnought, la tecnología de radio también estaba muy presente, y por lo tanto los mástiles de proa y popa eran excelentes lugares desde donde colgar largas antenas de radio tanto para la transmisión como para la recepción de comunicaciones de radio de largo alcance. Con el paso del tiempo, por supuesto, había directores de control de fuego secundarios que necesitaban equipo adicional de localización de rangos instalado, y estaba, por supuesto, la llegada del radar. Y aunque el radar es una forma de detección electromagnética, aún necesita línea de vista porque al final del día, la luz visible es solo otra parte del espectro electromagnético, y a menos que estés haciendo trucos realmente extraños con radar de onda larga para intentar ver más allá del horizonte, realmente quieres que tu radar esté lo más alto posible, para que pueda ver lo más lejos posible. E incluso si vas a hacer el truco del radar de largo alcance con radar de onda larga, aún necesitas montarlo lo más alto posible, para que puedas obtener la máxima línea de vista. Y luego, por supuesto, tienes cosas como cañones antiaéreos. Ahora, aunque no puedes montar un cañón antiaéreo pesado, como un arma de 4,5 o 5 pulgadas en un mástil muy alto, probablemente podrías, pero te quedarías sin munición muy rápidamente. Puedes montar algunas armas más ligeras. También, como en la parte anterior de la era de los acorazados Dreadnought, armas contra lanchas torpederas, y así puedes ver la demanda de espacio en el mástil y la carga de soporte del mástil creció muy rápidamente a medida que avanzaba la era de los acorazados Dreadnought, e incluso algunas de las cosas más tempranas como los telémetros y los sistemas de control de fuego en sí mismos aumentaron en tamaño y peso. Por lo que aunque todavía podrías tener un director de control de fuego, igual que en el Her Majesty's Ship Dreadnought, como en el Her Majesty's Ship Vanguard, el tamaño, peso y complejidad del que está en el Vanguard sería considerablemente mayor que el que está en el Dreadnought, y por lo tanto el impacto en el mástil, y por lo tanto cuán fuerte tenía que ser, cambiaría bastante considerablemente. Y entonces, ¿cuántos mástiles vas a tener? ¿Qué tan altos son? ¿Qué tipo de mástil van a ser? ¿Cuán fuertes son? Etcétera. Es en realidad un punto de consideración clave cuando se trata del diseño
del acorazado Dreadnought, y eso está conectado con la otra parte de la estructura del barco, que no son cañones por encima de la cubierta principal, y eso es la superestructura. Ahora, en los acorazados Dreadnought iniciales, la superestructura era, en general, un asunto bastante discreto por razones similares a por qué no construías un barco con un francobordo extremadamente alto, porque no querías proporcionar un objetivo tan masivo. Una superestructura alta sería un objetivo muy tentador, y por razones de estabilidad, así como simplemente por el área de superficie, no podría estar particularmente fuertemente blindada, si es que lo estaba en absoluto, y entonces, bueno, no querías una gigantesca piñata inflamable que diga golpea aquí para matar a muchas personas a bordo de un buque de guerra, y menos aún de un acorazado. Y entonces, como dijimos, las superestructuras tendían a ser relativamente pequeñas, generalmente se limitaban a cosas como alojamiento, almacenes generales no inflamables y, por supuesto, el puente, pero similar al mástil, las demandas de comunicación por radio, equipo de control de fuego, ocasionalmente hidrófonos y sonar, así como la creciente complejidad de los sistemas ya instalados como el equipo de control de fuego, llevaron a que las superestructuras, en general, aumentaran bastante sustancialmente en tamaño. Ahora tenías algunos híbridos extraños como los mástiles pagoda japoneses que intentaban fusionar el mástil y la superestructura. Tenías varias estructuras en forma de pirámide, tenías las superestructuras extendidas hacia atrás, de manera que formaban una porción mucho más considerable del perfil general del barco. Esperemos que sin incorporar las chimeneas tenías por supuesto la idea británica de la llamada mansión de la reina Ana, que era simplemente construir lo que parecía ser un gigantesco bloque de pisos encima del barco y meter todo en un paquete aerodinámico relativamente hablando, ordenado y bonito. Y eso es solo la parte delantera de la superestructura donde se encontraría el puente, entre otras cosas. La superestructura de popa creció y cayó y creció y cayó a medida que pasaba el tiempo. En la última parte de la era de los acorazados Dreadnought, a menudo se podía encontrar algo como un hangar para aviones para los aviones del acorazado. En la etapa muy tardía, esto se sacaría y se reemplazaría con otras cosas, como alojamiento adicional para la tripulación y almacenamiento para el gran número de armas antiaéreas ligeras y medianas que podrían encontrarse en un barco de este tipo. Y en épocas anteriores, dependiendo de lo que estuviera dentro del casco del barco, podrías encontrar una superestructura de popa relativamente mínima, solo para proporcionar una plataforma para algunas armas antitorpedos y soportar el mástil trasero, o podrías encontrar una estructura bastante sustancial diseñada para alojar hombres, equipos y posiblemente otras cosas también. Aunque no son estrictamente acorazados Dreadnought, la clase indefatigable de cruceros de batalla es un ejemplo relativamente bueno, entre comillas, de una gran superestructura trasera en la medida en que ejemplifican el caso bastante bien, pero al mismo tiempo la estética es bastante espantosa. Ahora, todas estas cosas, en mayor o menor medida, influirán en la estabilidad del barco, y la estabilidad es una parte enormemente importante del diseño de un buque de guerra, especialmente el diseño de un acorazado. Y no es tan simple como podrías pensar. Podrías pensar, obviamente quieres que tu barco sea lo más estable posible, entonces seguramente el barco más estable es el mejor barco. Bueno, no tanto. El barco más estable sería algo muy amplio, y como hemos discutido, tener un barco muy amplio llevará a cosas como que tu barco sea relativamente lento, por lo que eso no necesariamente es algo bueno. La otra cosa que debes tener en cuenta, aunque no estemos discutiendo el blindaje en detalle, es que un barco amplio requiere bastante blindaje de cubierta, y un blindaje de cubierta ocupa una gran cantidad de superficie en comparación con el blindaje de cinturón, por lo que hacer tu barco un poco más amplio en lugar de un poco más alto en realidad contribuirá a un aumento mucho mayor en el peso total que necesitas dedicar para el blindaje de un grosor dado, en comparación con solo tener que aumentar el cinturón en altura un poco más, aunque el cinturón pueda ser considerablemente más grueso que tu blindaje de cubierta. Pero, sin embargo, un barco muy inestable, digamos algo que es muy estrecho, muy alto, con un calado relativamente poco profundo, por supuesto, se balanceará prácticamente todo el tiempo. Había barcos que tenían la reputación de balancearse con gran entusiasmo, por decirlo de alguna manera, para citar a un marinero en particular. Dijo que su barco se balancearía si se dejaba sin atención en un césped mojado. Ahora,
Como se cubrió en el video de control de incendios y trazado, esto no es bueno para tu artillería naval, porque si tu barco está constantemente balanceándose, bien, balanceándose y rodando de izquierda a derecha, arriba y abajo, etc., va a ser muy difícil apuntar a algo por más de un segundo o dos a la vez. Y si tu embarcación es especialmente inestable, ese es el mejor escenario. Si es realmente inestable, entonces, bueno, estás mirando algo como el Vasa o el Her Majesty's Ship Captain, es decir, una fuerte ráfaga de viento te vuelca, y eso fue todo lo que ella escribió. Pero ¿por qué es una mala idea un buque que es realmente muy estable para un acorazado Dreadnought? Bueno, se reduce a cómo un barco se recupera de un balanceo. Si un buque es muy inestable, entonces va a balancearse mucho, pero ese balanceo suele ser relativamente lento, tanto porque está cubriendo un área mucho más grande como porque realmente no tiene mucha motivación para enderezarse por sí mismo. Ahora, un balanceo lento es bueno para la artillería porque un balanceo lento imparte relativamente poco movimiento a un proyectil en el elemento vertical en cualquier momento dado, pero también porque es una tasa de cambio relativamente lenta, puede ser compensado mucho más fácilmente. Un barco ultraestable querrá efectivamente volver a enderezarse prácticamente tan rápido como humanamente sea posible. Ahora, esto es bueno hasta cierto punto. Por ejemplo, en un mar relativamente plano, significa que las pequeñas olas y crestas y valles que vas a encontrar no harán que el barco se balancee prácticamente nada. Así que navegarás sintiendo que estás en una superficie plana y nivelada. Tendrás una excelente artillería porque tus armas efectivamente no se están moviendo en absoluto excepto donde las apuntas, lo cual es genial. Sin embargo, en el momento en que te encuentras con cualquier tipo de mar significativamente agitado que es capaz de balancear y hacer rodar tu barco como dijimos, tu barco va a volver a la vertical tan rápido como pueda y esto es realmente muy malo porque va a estar sacudiendo tu barco en lugar de corregirlo suavemente y eso va a desequilibrar tu artillería realmente muy mal. Para usar un ejemplo del mundo real, si tuvieras algo como una pistola Nerf o algo de ese tipo, quizás incluso una real, aunque realmente no aconsejaría hacer esto con una real porque el potencial de que las cosas salgan horriblemente mal es bastante alto. Usemos nuestro ejemplo de rifle Nerf. Digamos que estás intentando disparar a una lata con un rifle Nerf y estás parado a 20 yardas de distancia. Puedes apuntar y disparar y después de unos cuantos disparos incluso podrías acertar algo. Ahora, si alguien te agarrara desde atrás por los brazos, por lo que tienes un giro relativamente limitado para tu rifle Nerf, y luego te girara, digamos, unos 90 grados a la derecha lentamente y luego 90 grados a la izquierda, lentamente y así sucesivamente, podrás disparar ocasionalmente al objetivo, pero la gran mayoría del tiempo simplemente no vas a estar ni cerca de poder apuntar tu arma a la lata en cuestión, y esto simula un barco muy inestable. Ahora, si esa persona te girara de manera un poco más rápida, pero aún bastante regularmente de un lado a otro en un arco de, digamos, 45 grados en lugar de un arco de 90 grados, inicialmente tendrás algunos problemas para disparar, pero si es relativamente regular, puedes ver el objetivo la mayoría del tiempo y tienes un barrido bastante predecible. Esperemos que después de unos pocos disparos comiences a acertar cerca del objetivo porque podrás anticipar lo que está sucediendo y podrás pensar con anticipación. Verás el objetivo en tu campo de visión. Alinearás tu disparo antes de apuntar directamente y luego apretarás el gatillo. Días felices. Esto es un equilibrio donde el barco se balancea sin ser completamente inestable. Ahora, con un barco súper estable, usando un arco de 45 o incluso 30 grados, imagina que la misma persona te ha agarrado, pero en lugar de tirarte suavemente lo hace hacia atrás y hacia adelante. En el transcurso de un segundo o dos, en cambio, básicamente te están azotando de un lado a otro. Simplemente te están sacudiendo bruscamente en cuestión de una fracción de segundo, fuera de ángulo 30 grados, luego de vuelta al objetivo, luego fuera de ángulo en la otra dirección, luego 30 grados, luego de vuelta al objetivo y te están zarandeando adecuadamente. Las posibilidades de que alguna vez golpees algo son prácticamente nulas, porque tu visión
aparte de cualquier otra cosa, apenas se estará recuperando a tiempo para que te zarandeen en una dirección completamente diferente. Este es el peligro del barco demasiado estable y otro ejemplo rápido mientras estás en ello sería decir, mira, algo como un libro grande. Si tienes un libro muy grande y tal vez lo unes con una banda elástica solo para hacer la comparación adecuada, ahora colócalo sobre su lomo en una superficie plana y nivelada, y asumiendo que no tienes habilidades de equilibrio sobrenaturales, podría permanecer vertical por un poco de tiempo y luego se inclinará lentamente. Eso es un barco muy inestable. Ahora colócalo plano en la misma superficie nivelada, ahora estás representando un barco muy, muy estable. Luego levántalo, levanta un lado, levanta ese lado tal vez. Levanta el objeto 1 o 2 pulgadas. Suéltalo y notarás que vuelve a su lugar de inmediato, cayendo bruscamente con un poco de estruendo. Directo hacia abajo en vertical es un recipiente muy estable. Esos son los dos extremos y no quieres ninguno, así que cuando tomas en cuenta todos los requisitos para tu acorazado Dreadnought en términos de arquitectura naval, esto es una de las cosas más importantes para calcular. Es muy difícil de calcular, y aquí es donde entra en juego la altura metacéntrica del buque. Entre otras cosas, porque necesitas saber no solo cuán pesado es tu barco, cuánto mide de largo, cuánto de ancho, cuánto francobordo hay, sino que también necesitas saber dónde están todos estos pesos en un barco, porque podrías tener un barco que tiene exactamente las mismas dimensiones de casco como un segundo buque, pero si en un buque cargas todos tus pesos pesados justo en la profundidad del barco, será realmente muy estable, colocas todos esos pesos justo en la cubierta del barco y el barco probablemente simplemente se volcará en el minuto que llegue una brisa fuerte. Y para ser honesto, si no lo has cargado realmente con mucho cuidado, probablemente simplemente se volcará en el muelle. Así que de nuevo los dos extremos, pero necesitas saber dónde están todos estos pesos variados, y este es uno de los grandes secretos de la arquitectura naval y la construcción de barcos, especialmente cuando se trata de acorazados, porque a diferencia de casi cualquier otro buque de guerra, un acorazado deliberadamente tiene una serie de cargas muy muy pesadas, muy altas en el barco, a saber, las torretas de los cañones principales. Estos son completamente antitéticos a cualquier tipo de estabilidad real, porque una de las reglas clave de la estabilidad es tener la mayor parte de tu carga pesada lo más profundo posible en el barco. Cuanto más alta es la carga, más inestable se vuelve tu barco, y por lo tanto, equilibrar estos factores se convierte en una parte crítica de cualquier construcción de acorazado Dreadnought. Esto es, por ejemplo, por qué, entre otras razones, los rusos, cuando estaban diseñando el Gangut y sus diversos derivados, optaron por el enfoque de la plancha plana donde todas las torretas están al mismo nivel. Podrían haber optado por el superfuego, pero un conjunto de torretas de superfuego implicaría tener al menos 2 torretas si vas con los 4 triples de ganga montados en una posición que estaba al menos una cubierta posiblemente más alta. Y eso haría que el barco fuera menos estable, y cuando estás tratando de construir un barco que tiene que lidiar con una gran cantidad de acumulación de hielo en sus superficies superiores, que aumentará aún más, bueno, disminuirá aún más la estabilidad, aumentando las cargas más altas. Realmente no quieres de ninguna manera o contribuir a que el barco sea menos estable para empezar, y por lo tanto el llamado enfoque de la plancha plana en realidad hace que el barco sea un combatiente relativamente estable si resulta estar cubierto de hielo. Y eso es antes de que las consideraciones de peso de una barbeta más alta y todas estas otras cosas también entren en juego. Entonces, con todo esto resuelto, podrías intentar averiguar cómo será la navegabilidad de tu barco. La navegabilidad tiene una serie de factores, prácticamente todos los que ya hemos discutido, para ser honesto, y algunos otros menores añadidos, pero la navegabilidad es una medida de cuán bien tu barco puede seguir operativo en términos de su misión principal mientras está en el mar. Ahora, en teoría puedes hacer un barco que sea brillante para la navegabilidad si todo lo que quieres hacer es cruzar el océano. En ese caso simplemente le pones una borda libre muy alta. Pero como dijimos con los buques de guerra Dreadnought, los acorazados Dreadnought, hay mucho más en tu misión que eso. La navegabilidad... Los dos factores principales que entran en juego son el agua sobre la proa y el agua a lo largo de los lados. Y en algunos casos, como el Her Majesty's Ship Hood, el crucero de batalla,
Ocasionalmente agua subiendo por la popa, pero el agua a lo largo de los lados. Esto es una combinación de las olas de proa y simplemente la acción general de las olas en el buque, dependiendo de la velocidad a la que va. Esta forma de mantenerse en el mar es molesta. Pero secundaria, preocupación de que si el agua sube lo suficiente, puede inundar los cañones, inutilizándolos. La razón por la que esto es una preocupación secundaria es que afecta a la batería secundaria, por lo que podría afectar tu capacidad para contrarrestar a los destructores enemigos y a los barcos torpederos. En algunas circunstancias podría contrarrestar tu capacidad para actuar contra los buques capitales enemigos con tu armamento secundario, aunque esto va a ser una preocupación mucho menor y, para ser absolutamente honesto contigo, si en un buque bien diseñado tus casamatas están inundadas, por lo que un barco pequeño como un destructor probablemente no podría acercarse a ti fácilmente. Sin embargo, eso aplica a un barco bien diseñado, donde no se cometan errores de diseño. Puede que no sea que toda tu cubierta de casamatas está inundada, aunque eso puede suceder, puede ser simplemente que ciertas ubicaciones de las armas de casamata estén constantemente inundadas debido a donde se sitúa la ola de proa, a medida que se lava por el lado del casco. La clase Queen Elizabeth era reconocida por esto. Algunos de sus cañones de casamata de 6 pulgadas podían ser utilizados en condiciones climáticas razonables, pero los delanteros eran terribles y a prácticamente cualquier velocidad y mar eran un pantano. La solución fue taparlos y deshacerse de ellos. La parte principal de la navegación se reduce a la proa, de la cual ya hemos discutido algunos aspectos, pero dos partes principales son tanto cuánta agua toma sobre la cubierta debido al cabeceo y cuánta agua toma sobre la cubierta debido a su forma general. Ahora, los dos están relacionados, pero en términos de su forma general, eso es simplemente mientras navegas por un mar teóricamente perfectamente plano, la proa está arrojando mucha agua cuando su ola de proa. Obviamente, cuanto más rápido vayas, más va a suceder. Y hay formas de reducir eso, como dijimos, como la proa bulbosa, pero siempre se va a arrojar algo de agua y cuando se arroja esa agua cae sobre la cubierta, porque si lo hace, entonces puede causar problemas. No solo estás cargando el barco, haciendo que el barco entierre su proa un poco más en las olas, lo que va a permitir que entre aún más agua, etcétera, etcétera, una especie de ciclo vicioso de retroalimentación hasta que la flotabilidad del barco lo empuje hacia arriba. Pero también esa agua va a correr a algún lugar. Ahora, la mayor parte del agua se escurrirá por el costado de tu barco, pero algo se escurrirá más hacia atrás, interfiriendo con tus cañones delanteros, una parte importante de tu batería principal. Ahora, algunos barcos, entre otras medidas, intentarían superar esto con estas placas deflectoras que intentarían desviar la peor parte del agua, pero tienen un éxito mixto porque mucho del resto también depende del ángulo de inclinación del barco. Ahora, como dijimos, un barco muy largo es muy rápido y obviamente quieres minimizar tu área transversal, no quieres simplemente pegar una puerta de granero en la parte delantera de tu barco, porque ese es un perfil grande y plano que tendrá la máxima resistencia, por lo que los barcos muy rápidos generalmente tendrían proas relativamente finas, lo que significa relativamente delgadas y puntiagudas. Esto es genial para la velocidad, pero también significa que el volumen total de la proa es realmente bastante pequeño. Si el volumen de la proa es bastante pequeño, entonces cuando un barco golpea una ola y se inclina hacia arriba y luego hacia abajo, esa proa se hundirá en el agua muy bien y eficientemente, y seguirá y seguirá y seguirá, hasta que, a medida que se sumerge más y más la parte delantera del barco, eventualmente llegas a un punto en el que suficiente parte de la proa del barco está sumergida que ahora hay flotabilidad positiva, porque una proa muy delgada podría tener flotabilidad negativa, es decir, si cortas el barco, aunque esté perfectamente sellado, sería lo suficientemente pesado y denso para hundirse. La proa se inclinaría hacia arriba, pero si está realmente bien y profundamente hundida, bueno, ahora hay un aumento masivo en el área de superficie total del barco que está bajo el agua, lo que va a ser un arrastre masivo y te va a ralentizar. Y en segundo lugar va a haber una gran cantidad de agua que viene por la proa, lo que significa que, bueno, tu batería delantera probablemente no va a tener un día particularmente agradable.
Por el contrario, un barco con una proa algo más llena, es decir, algo más gordo, si quieres usar esa palabra en particular, más ancho, un proa que se ensancha mucho más rápido. Este tipo de proa tendrá mucha más flotabilidad hacia adelante, por lo que cuando se hunde comenzará a recuperarse mucho antes y eso mantendrá la proa, relativamente hablando, libre de agua, por supuesto, todo es algo variable porque las olas están más allá de tu control, particularmente las olas grandes. Por lo tanto, las grandes crestas y valles significan que casi cualquier barco va a enterrar su proa en el agua. Pero hay un punto en el que eso sucede que varía dependiendo del barco en cuestión y por supuesto si tu principal potencia de fuego son tus cañones principales y en muchos barcos si tienes la mayoría de tu potencia de fuego de cañones principales concentrada hacia adelante, por lo que los barcos con 3 torretas triples tienden a hacer eso, así como los barcos como el King George V y demás. Entonces realmente no quieres que tu batería principal delantera sea arrasada por el mar en prácticamente cualquier clima, por lo que la navegabilidad es un factor muy importante. A continuación, tienes que considerar la disposición del barco. Ahora mencionamos eso de pasada, con la posible disposición de las torretas. Obviamente si optas por el enfoque de 4 gemelas, 2 adelante, 2 atrás, tienes una disposición relativamente equilibrada si tienes 2 triples adelante y una triple atrás, o una cuádruple adelante y gemela y una cuádruple atrás, o si vas al estilo Nelson o al estilo Richelieu y optas por un armamento totalmente adelante. Todo esto va a afectar la disposición general de tu barco, porque idealmente quieres que tu barco esté en equilibrio, es decir, en un nivel horizontal agradable y recto, porque si pones montones y montones de peso adelante, no se trata solo de la altura, también se trata de dónde estás a lo largo del barco. Si pones todo tu peso adelante de nuevo, tu barco simplemente va a hundir su proa en el mar. Si pones todo tu peso en la parte de atrás, bueno, la proa va a subir y entonces vas a parecer un gigantesco bote de velocidad excesivamente armado, lo cual es simplemente ridículo y también va a obviar completamente la mayoría de tu esquema de armadura, porque toda tu armadura en la parte de atrás va a estar bien bajo el agua, toda tu armadura en la parte delantera va a estar tan arriba que las partes no blindadas del casco debajo de ella están expuestas y tu única parte bien protegida es un punto muy finamente equilibrado en medio del barco. Por lo tanto, la disposición general de dónde pones todo es muy importante, y esto también puede afectar realmente cuando hablas de ciertas partes del barco, cómo se disponen otras partes. Por lo que esto está relacionado con la maquinaria, así como cosas como las torretas de armas, porque si tu maquinaria son, digamos, motores de triple expansión, son considerablemente más altos que la turbina promedio, lo que significa que es posible que no tengas espacio en medio del barco para torretas de armas como una torreta Q, y por lo tanto, si quieres un poder de fuego similar, tendrás que poner más armas y o más torretas en la proa o en la popa de tu barco. Por el contrario, si tienes motores de turbina, entonces quizás puedes permitirte tener una torreta Q en medio del barco, algo así como, digamos, el Orion King George V o Kaiser, o no, en realidad los Königs, no los Kaisers y los Iron Dukes. También tienes que tener en cuenta cosas como las torretas aladas en la era temprana de los Dreadnought. 2 torretas aladas, una a cada lado, implican la necesidad de un barco más ancho para encajar la superestructura en el medio con suficiente espacio. Del casco para una torreta alada a cada lado, a diferencia de tener todo el armamento en la línea central. Si estás apuntando a un barco de ritmo relativamente lento, entonces en 21 nudos vas a tener menos maquinaria que si estás apuntando a una velocidad media como 25 nudos o más tarde a una alta velocidad de 28, 30 o 33 nudos. Cuanta más maquinaria tengas, obviamente necesitarás más volumen, y cuanto más volumen necesites, más desplazarás, y por lo tanto necesitarás más maquinaria y así sucesivamente. Y es por eso que los barcos muy rápidos tienden a optar por esa relación muy fina de longitud a anchura, porque eso te permite tener suficiente volumen para meter toda la maquinaria que necesitas para ir realmente rápido sin aumentar masivamente tu anchura total y por lo tanto el área transversal total de cara al frente, lo que simplemente resultaría en mucha resistencia que te haría volver a disminuir la velocidad. Y eso nos lleva a otro factor, el sistema de defensa contra torpedos. Ahora, no vamos a discutir eso en términos de cómo protege contra un ataque de torpedos, eso es más adecuado para una discusión sobre el lado protector de los barcos, pero
el sistema de defensa contra torpedos ocupará todo el volumen del casco y cómo se ocupa ese volumen del casco va a ser un factor importante en la arquitectura de tu barco, porque podrías montar el sistema de defensa contra torpedos externamente en forma de protuberancias, lo que te permite mantener mucho más volumen interno, que te permite poner todo tipo de cosas interesantes dentro. Sin embargo, por supuesto, eso aumenta tu área total y sección transversal, lo que te ralentiza. Tendrás que comprometerte con eso. Alternativamente, podrías tener tu sistema de defensa contra torpedos integrado en la disposición general del casco, lo que permite un enfoque más aerodinámico y una velocidad más alta. Sin embargo, este sistema ocupa volumen interno, reduciendo el espacio disponible para maquinaria, salas de proyectiles, revistas, tripulación, etc. Si tienes un sistema de defensa contra torpedos pequeño, tu barco podría terminar en el fondo, y en ese punto tus otras elecciones de diseño no harán mucha diferencia. Y la última cosa de la que vamos a hablar son los materiales. Los materiales son muy importantes porque los barcos necesitan flexibilidad. Así que, en teoría, podrías hacer un barco de algo como el vidrio. El vidrio en grandes volúmenes, o un material similar al vidrio, es, por supuesto, increíblemente fuerte, pero también relativamente frágil, por lo que simplemente se rompería. Y, bueno, la idea de un acorazado de vidrio de 45.000 toneladas rompiéndose la primera vez que encuentra una ola grande, es divertido pensar en ello, pero quizás no sea tan divertido estar en él. Así que tienes que usar una mezcla de materiales. Quieres materiales más dúctiles para la estructura general del barco, aunque tienen que ser resistentes para que puedan doblarse, pero no van a desgarrarse, rasgarse o deformarse permanentemente muy fácilmente. Mientras que, obviamente, para las áreas más protegidas del barco quieres cosas que sean increíblemente duras para resistir los disparos entrantes, fragmentos de proyectiles, ondas de choque y cosas por el estilo. Y la calidad de estos materiales también va a hacer una gran diferencia en términos de su resistencia y dureza general, así como de su durabilidad general. Y límites de fatiga. Eso es bastante importante en un barco, porque un barco no solo se va a flexionar una vez, se va a flexionar constantemente. Y el tipo de acero que quieres usar en la construcción general de tu nave es un tipo de acero que se flexionará de un lado a otro, y de un lado a otro, y de un lado a otro dentro de límites razonables, sin perder demasiada resistencia, mientras que si usas algo relativamente suave. Como el hierro, es bastante fácil doblar un clavo de hierro. Para hacer perfectamente obtienes un clavo de hierro suave. Y casi cualquier persona con una cantidad decente de fuerza, si es un clavo relativamente largo, puede simplemente doblarlo por la mitad, pero doblarlo de un lado a otro una docena de veces. Y tarde o temprano simplemente se va a romper eso de nuevo. No es una buena característica para un acorazado. Es por eso que existe una gran complejidad en los diversos tipos de acero utilizados en la construcción de buques de guerra, especialmente en los acorazados tipo Dreadnought. En el video sobre cómo hacer armaduras tocamos algunas de las complejidades de cómo hacer ese aspecto particular del barco, pero no puedes usar cualquier acero viejo en el resto de la estructura por las razones que acabamos de describir. Había casi tanto, sino en algunos casos más ciencia que se utilizó en cómo hacer el material del casco de un acorazado, como se utilizó en el material de la armadura, porque al final del día el material de la armadura tenía un objetivo particular, que era resistir los proyectiles entrantes, mientras que el material del casco tenía que resistir flexión longitudinal, flexión lateral, óxido, fatiga constante, ondas de choque, tener cosas perforadas en él, tener pesos puestos en él, tener esos pesos moviéndose todo el tiempo. Tenía bastante que hacer, podríamos decir. Ahora hay otras cosas a considerar. Como dijimos, hay una discusión detallada que tener sobre la altura metacéntrica. Ciertamente hay una discusión bastante extensa que tener sobre varias formas de casco cuando se miran los perfiles de arriba hacia abajo de algo como Bismarck, Littorio, King George V, Queen Elizabeth y así sucesivamente. Tenderás a ver una forma que se curva constantemente, e incluso con un barco como el Vanguard verás eso, aunque terminado por una popa de espejo, que de nuevo es su propia discusión específica. Pero cuando miras algo como, digamos, una clase Iowa o la posterior clase Montana, tal como fue diseñada,
e incluso hasta cierto punto cosas como los South Dakotas y North Carolinas, notarás que mientras hay un bonito redondeo en la popa y una proa bastante parecida a una flecha, la parte central de esos barcos es casi completamente cuadrada, son solo líneas rectas todo el camino. Ahora hay toda una discusión que tener sobre la forma del casco, y eso no es algo que podamos cubrir en este video en particular porque, bueno, las discusiones sobre ese tipo de temas ocuparían prácticamente todo el tiempo de este video de nuevo, así que veremos esos en algún momento en el futuro, junto con, en videos separados, obviamente, cosas como cómo equilibrar tu acorazado entre velocidad, protección y potencia de fuego, pero por el momento eso es una breve y muy alta mirada a algunos de los factores principales involucrados en la arquitectura naval de diseñar un acorazado Dreadnought. Hay muchos más aspectos que analizar y lo haremos más adelante. En el futuro hay muchos libros sobre el tema, lo creas o no, y hay muchos libros sobre aspectos individuales de lo que acabamos de cubrir ahora mismo. 5. 10 minutos para un tema dado no pueden igualar el contenido general de un gran tomo de 3 o 4 pulgadas de grosor, pero esperamos que te dé una idea de al menos por qué las cosas son importantes y las principales trampas a evitar. Así que una vez más, muchas gracias por escuchar y espero verte de nuevo en otro video. Gracias por ver el video, eso es todo. Si tienes algún comentario o sugerencia para revisar un barco, háznoslo saber en los comentarios. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de dique seco.